La tarde caía sobre el jardín de mamá, como caen todas las tardes en noviembre, con esa luz dorada que se pega a las bugambilias y hace que todo parezca suspendido en un momento que no es ni presente ni pasado, sino algo intermedio, algo que fluye. Y yo estaba ahí parada junto a la mesa de los postres, pensando en cómo las cosas nunca son lo que parecen, cómo detrás de cada sonrisa hay un abismo, cómo detrás de cada palabra hay silencio, y el silencio es lo que más pesa, lo que más duele, lo que más revela, porque fue en el silencio de la noche anterior cuando todo cambió, cuando el mundo se dio vuelta y yo con él, cuando tomé su celular, el celular de Rodrigo, mi esposo, mi exesposo ahora, y vi lo que vi, leí lo que leí, y entendí lo que siempre había estado ahí, pero que yo me negaba a ver, porque así somos, nos negamos a ver hasta que no queda más remedio que abrir los ojos, y entonces todo se vuelve tan claro, tan terriblemente claro que duele, pero es un dolor limpio, un dolor que corta como bisturí y no como cuchillo oxidado. Y eso fue lo que sentí anoche, un corte limpio, preciso, necesario, mientras el mundo dormía y yo scrolleaba mensaje tras mensaje, foto tras foto, promesa tras promesa que él le hacía a ella, a Sofía, su amante, la mujer que ahora caminaba de su mano hacia la fiesta de cumpleaños de mi madre, como si nada, como si el mundo les perteneciera, como si yo fuera invisible, y quizás lo era, quizás siempre lo fui para él, pero ya no más, porque anoche dejé de ser invisible para mí misma, y eso es lo único que importa, ¿no? Verse a una misma, reconocerse en el espejo no como esposa de alguien, sino como alguien, punto, sin apellido prestado, sin anillo que pese, sin promesas que se pudren como fruta olvidada en el frutero, y los vi entrar, a él con su camisa azul que yo le había planchado esa mañana. ¡Qué ironía! ¡Qué tremenda ironía! Y a ella con ese vestido rojo que gritaba, «Mírenme, estoy aquí, existo», y todos voltearon. Claro que voltearon, porque el escándalo siempre atrae, el morbo siempre congrega, y mi tía Lupita dejó caer su copa de vino tinto sobre el mantel blanco y el líquido se esparció como sangre, como augurio, como final de algo que ya había terminado hace mucho, solo que yo no lo sabía o no quería saberlo. Y Rodrigo caminó directo hacia mí con esa determinación que yo le conocía, esa determinación con la que tomaba decisiones en su trabajo, con la que pedía lo que quería en los restaurantes, con la que ahora me estaba destrozando la vida. Pero no me la estaba destrozando, porque para destrozar algo ese algo tiene que estar entero, y lo nuestro hacía tiempo que no lo estaba. Éramos como esas casas viejas que parecen firmes desde afuera, pero por dentro las vigas están podridas, las paredes agrietadas, los cimientos hundidos, y solo falta un empujón, una tormenta, un temblor para que todo se venga abajo, y ese empujón llegó en forma de confesión, en forma de lamento que sea hoy, pero ya no puedo seguir. Guardando esto, amo a la mujer que está a mi lado y no a ti, eso es todo. Adiós. Y sus palabras flotaron en el aire como pompas de jabón que hace un niño en el parque, iridiscentes, frágiles, vacías, porque eso es lo que eran. Palabras vacías dichas con convicción pero sin sustancia, porque el amor verdadero no se anuncia así. En la fiesta de cumpleaños de tu suegra, con tu amante del brazo, el amor verdadero se construye en los silencios compartidos, en las miradas que lo dicen todo, en los gestos pequeños que nadie ve, pero que lo son todo. Y yo lo supe anoche mientras leía sus mensajes, mientras veía las fotos que se mandaban, mientras entendía que lo que él llamaba amor no era más que novedad, que excitación, que escape de una rutina que él mismo había creado. Porque es fácil culpar a la rutina, es fácil decir ya no hay pasión, pero la pasión es como las plantas, hay que regarlas, hay que cuidarlas, hay que ponerlas al sol, y él dejó de hacer eso hace años, dejó de verme, de tocarme, de preguntarme cómo estaba mi día, y yo también, porque en el matrimonio uno nunca es la única víctima, uno también es verdugo, uno también abandona, uno también se rinde, y yo me rendí sin darme cuenta, poco a poco, día a día, hasta que ya no quedó nada más que costumbre. Y la costumbre es cómoda pero no es vida. Y anoche decidí que quería vida, que merecía vida,
que iba a tener vida con o sin él, mejor sin él a este punto. Y por eso cuando dijo todo eso, yo solo sonreí y dije, sean felices, jaja. Y vi cómo ella le susurraba al oído, ¿no está demasiado tranquila? Y él me miraba confundido porque esperaba lágrimas, esperaba drama, esperaba que yo le rogara, que le suplicara, que me derrumbara ahí mismo frente a todos, porque eso es lo que pasa en las películas, ¿no? La esposa despechada que hace una escena, que grita, que llora, que se humilla. Pero yo no soy una película, yo soy real, yo soy hueso y carne y sangre que circula, y mente que piensa, y corazón que aunque duele sigue latiendo. Y la verdad es que estaba tranquila, demasiado tranquila para su gusto, demasiado tranquila para el gusto de ella, porque la noche anterior no solo había leído sus mensajes, no solo había visto sus fotos, no solo había confirmado lo que mi intuición me gritaba hace meses, sino que también había hecho algo más, algo que ahora me daba esa paz que los desconcertaba, esa calma que los inquietaba, porque el conocimiento es poder, y yo ahora tenía el poder, todo el poder, y ellos no lo sabían, no podían saberlo, porque estaban tan metidos en su burbuja de amor prohibido, de romance ilícito, de nosotros contra el mundo, que no veían más allá de sus narices, no veían que el mundo es más grande que su deseo, que las consecuencias existen, que la vida no es una telenovela donde el galán deja a su esposa por la otra y todos viven felices para siempre, porque la realidad es mucho más compleja, mucho más sucia, mucho más dolorosa, y yo lo sabía, lo supe anoche cuando además de leer sus mensajes de amor eterno, qué concepto tan ridículo, el amor eterno, como si algo hecho por humanos pudiera ser eterno, descubrí otras cosas, cosas que ellos creían que nadie sabría nunca, secretos que guardaban no por romanticismo sino por conveniencia, por necesidad, por miedo. Y ese miedo ahora era mío para usar como quisiera, pero no iba a usarlo ahí, no iba a arruinar el cumpleaños de mamá, que ya bastante tenía con sus propios problemas, con su soledad desde que papá murió, con su casa demasiado grande y demasiado vacía, con sus días que se parecen todos uno al otro como cuentas de un rosario que reza sin fe. Y yo la quería, la quiero. Por eso no hice el escándalo que ellos esperaban. Por eso solo sonreí y los dejé ir. Porque a veces la mejor venganza no es el drama, sino el silencio, el misterio, el no darles lo que esperan. Y los vi alejarse, su espalda, sus manos entrelazadas, sus pasos sincronizados como si fueran una sola persona, cuando en realidad eran dos personas, egoístas que se habían encontrado en su egoísmo y confundido eso con amor. Y mi prima Daniela se acercó con los ojos llorosos y me dijo, ¿estás bien? Y yo quise decirle que no estaba bien, que me estaban arrancando el corazón en pedazos, pero también quise decirle que sí, que estaba mejor que nunca, que por fin podía respirar, porque ambas cosas eran ciertas al mismo tiempo, y esa es la cosa con los finales, que también son principios, que toda muerte es un nacimiento, que cada puerta que se cierra es una ventana que se abre, y yo estaba parada en el umbral, mirando hacia adelante con miedo, pero también con esperanza, con dolor, pero también con alivio, con tristeza, pero también con una extraña alegría que no podía explicar, como cuando lloras y ríes al mismo tiempo, como cuando el cuerpo no sabe qué sentir, entonces siente todo. Y yo estaba sintiendo todo mientras veía a mamá partir su pastel de 3 leches rodeada de sus hermanas y sus amigas que cantaban las mañanitas, desafinadas pero con cariño, con ese cariño que solo dan las personas que te conocen de verdad, que te han visto crecer, envejecer, cambiar, sufrir, reír, vivir. Y pensé en todas las veces que mamá me había dado consejos sobre el matrimonio, sobre cómo hay que aguantar, cómo hay que perdonar, cómo hay que hacer que funcione porque así se hace, porque así lo hicieron nuestras madres y nuestras abuelas. Pero yo no quería ser como ellas, no quería aguantar por aguantar, no quería perdonar lo imperdonable, no quería hacer que funcionara algo que estaba roto desde hace tiempo, y quizás eso me hacía egoísta, quizás eso me hacía moderna, quizás eso me hacía simplemente humana, pero lo que sí sabía es que merecía más. Merecía verdad, merecía respeto, merecía amor del bueno, del que te hace crecer y no del que te achica,
del que te da alas y no del que te las corta. Y anoche, mientras leía esos mensajes entre Rodrigo y Sofía, descubrí algo más que su aventura. Descubrí que llevaban meses planeando irse juntos, que habían abierto una cuenta bancaria conjunta, con mi dinero, con el dinero que yo había heredado de la abuela y que ingenuamente había puesto a nombre de ambos porque somos un equipo, amor. Lo que es tuyo es mío y lo que es mío es tuyo. Qué estúpida fui, qué ciega, qué tonta. Y que ya habían puesto depósito en un departamento en La Condesa, ese barrio que a Rodrigo siempre le gustó, pero que decía que era muy caro, muy pretencioso, muy no nosotros, pero aparentemente. Sí era ellos, sí era digno de su nuevo amor, de su nueva vida, de su nueva versión de sí mismo que no me incluía. Y descubrí también que Sofía no era solo su amante, no era solo la otra, sino que era su socia en el negocio. Esa empresa de consultoría que habían montado hace 6 meses y de la que Rodrigo me había dicho que era con un amigo de la universidad, con el tal Fernando que yo nunca conocí porque siempre estaba de viaje, cuando la verdad es que Fernando no existe, nunca existió. Era Sofía todo el tiempo, era ella quien firmaba los contratos, quien manejaba las cuentas, quien tenía acceso a todo, y yo financiando parte de eso con el dinero de la venta de mi coche. Es una inversión para nuestro futuro, mi amor, me había dicho. Y yo le creí porque una siempre quiere creer, porque es más fácil creer que dudar, porque dudar es cansado, es agotador, es abrir la puerta a un mundo donde las personas que amas te mienten, te traicionan, te usan, y ¿quién quiere vivir en ese mundo? Pero ese es el mundo real, el mundo donde vivimos todos, donde la confianza es un lujo que no todos pueden darse, donde el amor no es suficiente si no va acompañado de honestidad, de lealtad, de respeto. Y todo eso lo supe anoche mientras él dormía a mi lado, roncando suavemente como si nada, como si no estuviera destruyendo mi vida con cada respiración, como si no estuviera planeando su escape mientras yo planchaba sus camisas y preparaba su comida y sonreía cuando llegaba tarde oliendo a otro perfume. Y lo vi dormir y pensé en despertarlo, en confrontarlo ahí mismo, en gritarle todo lo que sabía, pero no lo hice, porque había una manera mejor, una manera más inteligente, una manera que me diera a mí el control y no a él, porque toda mi vida había dejado que otros tuvieran el control. Mamá decidiendo qué estudiar, papá decidiendo dónde vivir, Rodrigo decidiendo cómo gastar el dinero, cuándo tener hijos, nunca, porque aún no estamos listos, cuando la verdad es que él nunca quiso tenerlos conmigo. Y ya estaba harta de ser pasajera en mi propia vida. Ya quería tomar el volante, ya quería decidir la ruta, ya quería ser yo. Y por eso hice lo que hice. Tomé fotos de todo lo que encontré en su celular. Los mensajes, las fotos, los estados de cuenta bancarios, los contratos de la empresa, el contrato del departamento. Y los mandé a mi correo, los guardé en la nube, los imprimí y los escondí en casa de mamá. Irónico que terminaran aquí, en el lugar donde hoy él decidió hacer su gran revelación. Y también hice algo más, algo que aprendí de mi tía Fernanda, que es abogada, y que siempre dice, en este país, la que mueve primero gana. Así que a las 3 de la mañana, mientras él dormía profundamente, probablemente soñando con su nueva vida, con su nueva mujer, con su nuevo yo, que no incluía a esta esposa aburrida y poco interesante, yo mandé correos, hice llamadas que se grabaron en buzones de voz, dejé constancia, inicié el proceso, me moví primero. Y cuando mamá sopló las velas de su pastel y pidió un deseo, yo también pedí uno. Pedí fuerza para lo que venía, pedí claridad para no flaquear, pedí valor para sostener mi decisión, aunque doliera, aunque me tentara volver. Aunque en las noches frías extrañara el calor de otro cuerpo, aunque ese cuerpo viniera con traición, y vi cómo todos comían pastel y platicaban como si nada hubiera pasado, porque para ellos no había pasado nada. Un hombre dejando a su esposa, qué novedad, pasa todos los días, pero para mí había pasado todo. Se había terminado una era y comenzado otra. Y yo estaba ahí parada en el jardín de mamá, con un plato de pastel que no podía comer porque tenía la garganta cerrada, viendo cómo el sol terminaba de ponerse y las luces de colores que mamá había colgado en los árboles
se encendían automáticamente. Y eran bonitas, eran festivas, eran alegres, y yo me sentía todo menos alegre, pero también me sentía liberada. Me sentía liviana a pesar del peso. Me sentía viva a pesar del dolor, porque el dolor te hace sentir viva. Te recuerda que tienes nervios, que tienes corazón, que tienes alma. Y la mía había estado dormida tanto tiempo que casi olvido que la tenía. Pero anoche despertó, se sacudió el polvo, abrió los ojos y hoy estaba lista para lo que sea que viniera. La noche cayó completamente, y con ella llegó ese momento en que las fiestas cambian de tono, cuando el alcohol ha soltado las lenguas y los secretos empiezan a filtrarse entre las conversaciones como agua entre los dedos. Y yo seguía ahí, parada en el mismo lugar, o quizás había caminado sin darme cuenta, porque ahora estaba junto a la fuente que papá construyó hace años y que mamá sigue manteniendo aunque ya no funciona bien. Hace ese ruido extraño como de garganta carrasposa, y pensé en cómo todo se descompone con el tiempo, como nada permanece igual, como incluso las cosas hechas de cemento y piedra se agrietan y necesitan reparación. Y cuanto más nosotros que somos carne blanda y hueso frágil, y corazón que late cada vez con menos entusiasmo cuando la vida te va golpeando. Y mi tía Fernanda se acercó con 2 copas de vino. Me dio una sin preguntar si quería, porque hay momentos en que las preguntas sobran y las acciones dicen más, y brindamos en silencio, un brindis por nada y por todo, por los finales y los principios, por las mujeres que se atreven y las que todavía están juntando valor. Y ella me dijo, «Ya sabías, ¿verdad?». Y yo solo asentí porque no tenía caso negarlo, no con ella que me conoce desde que nací, que me vio crecer, que estuvo en mi boda con cara de preocupación, que yo interpreté como emoción cuando en realidad era advertencia, porque ella vio lo que yo no quise ver, que Rodrigo siempre fue de esos hombres que necesitan ser el centro, que necesitan admiración constante, que se marchitan si no están siendo adorados, y yo lo adoré al principio, claro que lo adoré. Era guapo y seguro de sí mismo, y me hacía sentir especial, pero el problema con hacer sentir especial a alguien es que es un trabajo de tiempo completo, es un performance que hay que mantener, y yo me cansé, o quizás él se cansó primero, quizás se cansó de tener que ser el hombre perfecto para mí, y encontró en Sofía a alguien que lo veía como perfecto, sin que él tuviera que esforzarse, porque eso es lo que hacen las amantes, ven solo lo que quieren ver. No tienen que lidiar con los calcetines sucios, ni con el mal humor de los lunes, ni con las cuentas que pagar. Solo tienen que verse bonitas y disponibles y nuevas, siempre nuevas, porque la novedad es adictiva y el matrimonio es rutina, y la rutina mata más relaciones que las infidelidades mismas. Aunque claro que la infidelidad ayuda, claro que acelera el proceso, pero si hay que acelerarlo, es porque ya estaba en marcha. Porque algo ya estaba podrido en el núcleo, y anoche mientras revisaba su celular, que desbloqueé con la fecha de nuestro aniversario, qué irónico, qué tristemente irónico, encontré conversaciones que databan de hace más de un año entero de mentiras, de voy a llegar tarde, de tengo junta, de el tráfico está imposible, y yo creyéndole todo porque una quiere creer, porque es más fácil vivir en la ilusión que enfrentar la verdad. Y la verdad es que él llevaba un año construyendo otra vida mientras yo sostenía la nuestra, pagando la renta, haciendo las compras, llamando al plomero cuando se tapaba el baño, llevando el coche al taller, visitando a su mamá los domingos, comprándole su cerveza favorita, grabando sus programas, siendo la esposa perfecta de un manual que nadie me dio, pero que todas memorizamos sin saber cómo. Y Fernanda me tomó de la mano y me dijo, «Vas a estar bien». Más que bien, vas a estar mejor. Y yo quería creerle, pero también tenía miedo, porque el cambio da miedo aunque sea para bien, porque lo conocido es cómodo aunque duela, porque a veces preferimos el dolor familiar que la incertidumbre de lo nuevo. Pero yo ya había tomado la decisión anoche, la había tomado cuando llamé a Fernanda a las 3 de la mañana y le conté todo, y ella se vistió y vino a mi casa y revisamos juntas toda la evidencia, y me explicó qué hacer, cómo moverme, qué pasos seguir, porque ella había pasado por lo mismo hace años, porque mi tío Héctor también la había engañado,
También la había dejado, también había destruido su vida, o eso parecía, hasta que ella se dio cuenta de que su vida seguía ahí, esperándola, lista para ser vivida. Y ahora era exitosa y feliz, y tenía un novio que la trataba como reina. Y yo quería eso, quería mi propia versión de eso. Quería despertar sin ese nudo en el estómago que llevaba meses cargando. Ese nudo que me decía que algo andaba mal, pero que yo ignoraba porque ignorar es más fácil que enfrentar. Y escuchamos música que venía de la sala donde algunos primos bailaban y reían, y la vida seguía para ellos. La vida siempre sigue para los demás mientras tu mundo se desmorona. Y eso es lo extraño de las tragedias personales, que son solo eso, personales. El mundo no se detiene, el sol no deja de salir, la gente no deja de reír, solo tú te quedas congelada en ese momento donde todo cambió. Pero eventualmente tienes que descongelarte, tienes que seguir, tienes que respirar aunque duela, tienes que caminar aunque las piernas no respondan, tienes que vivir aunque no sepas cómo. Y mamá se acercó con su cara de preocupación, esa cara que solo las madres pueden hacer, mezcla de amor y pena y enojo por ti y por quien te hizo daño. Y me abrazó sin decir nada porque ¿qué se puede decir? ¿Qué palabras existen para estos momentos? Y yo me dejé abrazar y olí su perfume de siempre, ese Chanel No. 5 que usa desde que tengo memoria. Y me sentí niña otra vez, protegida, segura, aunque sabía que era una ilusión, que nadie puede protegerte de la vida, que los brazos de mamá ya no son escudo suficiente cuando tienes 35 años y un matrimonio roto y un futuro incierto. Pero por un momento dejé que me sostuviera, dejé que me meciera suavemente, dejé que sus manos acariciaran mi pelo como cuando era pequeña y tenía pesadillas, solo que ahora la pesadilla era real y no había manera de despertar, o quizás despertar era precisamente lo que estaba haciendo. Quizás había estado dormida todos estos años y ahora por fin abría los ojos y mamá me susurró, hiciste bien en no hacer escándalo. Tu papá estaría orgulloso, y eso me rompió. Eso fue lo que finalmente quebró el dique que había estado sosteniendo toda la tarde. Y lloré. Lloré por primera vez desde que él entró con ella del brazo. Lloré por todo lo perdido, por todos los años invertidos, por todos los planes que hicimos y que nunca se cumplieron, por los hijos que no tuvimos, por los viajes que pospusimos, por las conversaciones que dejamos de tener, por los besos que se volvieron mecánicos, por el sexo que se volvió obligación, por el amor que se volvió costumbre y la costumbre que se volvió resentimiento. Lloré por la yo de hace 10 años que se casó con tanta ilusión, con tanta esperanza, con tanta fe en el para siempre. Lloré por esa idiota que fui, por esa ingenua que creía que el amor era suficiente, que creía que si una era buena esposa y buena persona, el universo te recompensaba, pero el universo no recompensa nada. El universo es indiferente. El universo simplemente es. Y nosotros flotamos en él, tratando de darle sentido a lo que no tiene sentido, tratando de encontrar patrones donde solo hay caos, tratando de creer que tenemos control cuando la verdad es que no controlamos nada. Ni siquiera nuestros propios corazones, que deciden a quién amar sin consultarnos, sin pedir permiso, sin importarles si esa persona merece ese amor o no. Y yo amé a Rodrigo, lo amé de verdad, con todo lo que tenía, le di todo lo que era, y no fue suficiente. Nunca iba a ser suficiente, porque el problema no era yo, el problema era él, era su incapacidad de ver lo que tenía, su necesidad constante de más. Su egoísmo disfrazado de búsqueda de felicidad, porque todos buscamos la felicidad, pero no todos estamos dispuestos a destruir a otros en el proceso. Y él sí, él estaba dispuesto. Él lo hizo. Y ahora tendría que vivir con eso, con la culpa o la falta de ella, que probablemente sería peor, porque yo lo conocía. Sabía que él se convencería de que hizo lo correcto, de que fue valiente, de que siguió su corazón. Todas esas frases hechas que la gente usa para justificar sus pendejadas. Y Sofía también se convencería, se dirían el uno al otro que el amor verdadero no puede negarse, que cuando sabes, sabes, que ellos estaban destinados. Todas esas cursilerías que hacen que quiera vomitar, pero que también entiendo porque yo también las dije alguna vez. Yo también creí en el destino cuando conocí a Rodrigo.
Yo también pensé que era señal que nos encontráramos en ese café en La Condesa. La Condesa, siempre La Condesa, ese barrio maldito que ahora sería suyo y de ella, cuando ambos estábamos pidiendo lo mismo. Un capuchino con leche de almendra. Qué coincidencia tan significativa, qué señal tan clara del universo, o eso pensé, cuando la realidad es que era solo una coincidencia. Punto. Solo dos. Personas con intolerancia a la lactosa pidiendo café. Nada místico, nada destinado, solo azar, puro y simple azar. Y el azar nos juntó y el azar nos separó. O no, no fue el azar, fue él, fue su decisión, fue su egoísmo. Y yo dejé que mamá me sostuviera mientras lloraba, y sentí que Fernanda también nos abrazaba, y luego mi prima Daniela, y luego mi tía Lupita, y ahí estábamos, un círculo de mujeres sosteniéndose unas a otras como han hecho las mujeres desde siempre, porque los hombres se van, pero las mujeres se quedan, se sostienen, se curan entre ellas. Y pensé en todas las veces que había juzgado a otras mujeres en mi situación, las veces que pensé, yo nunca permitiría eso, yo me daría cuenta antes, yo no sería tan tonta. Qué arrogancia, qué ignorancia, porque una nunca sabe hasta que está ahí, hasta que es tu vida la que se desarma, tu corazón el que se rompe, tu futuro el que se borra. Y después de llorar, me sequé las lágrimas y respiré profundo, y dije, ok, estoy bien. Aunque no lo estaba, pero fingir que lo estás, es a veces el primer paso para estarlo de verdad. Fake it till you make it, como dicen los gringos, y Fernanda me dio un folder manila común y corriente, pero que contenía mi futuro. Contenía los papeles que habíamos preparado anoche, la demanda de divorcio que se presentaría mañana a primera hora, la demanda por fraude, porque sí, lo que hizo con el dinero de la herencia es fraude, la solicitud de congelamiento de las cuentas bancarias, la denuncia ante el SAT, porque obvio, Rodrigo y Sofía no habían declarado bien la empresa, obviamente habían estado evadiendo impuestos, y todo eso lo sabía yo ahora. Todo eso estaba documentado, todo eso iba a explotar en sus caras, justo cuando pensaban que habían ganado, justo cuando estaban brindando por su nuevo amor, por su nueva vida, por su libertad. Y yo sabía que era venganza, sabía que era despecho, sabía que era todo lo que te dicen que no debe ser, pero también sabía que era justicia, mi justicia, porque el sistema legal es lento y complicado, y a veces necesitas tomar las cosas en tus manos, necesitas moverte rápido, necesitas golpear primero y fuerte. Y eso hice, eso estaba haciendo. Y Fernanda me explicó otra vez el plan, aunque ya lo sabía de memoria. Mañana se presentarían los papeles, pasado mañana Rodrigo sería notificado. Para el viernes ya habría orden judicial congelando todo, la empresa, las cuentas, el departamento que todavía no era suyo, todo. Y él se quedaría sin nada. Bueno, no sin nada. Se quedaría con Sofía y ella se quedaría con él, y ambos se quedarían con la consecuencia de sus actos, que es lo único justo en esta vida, que cada quien cargue con lo que hace, con lo que elige, con lo que destruye. Y yo también cargaría con mis decisiones, con mi venganza, con mi necesidad de justicia que quizás era solo dolor disfrazado de otra cosa, pero no me importaba, no en ese momento. En ese momento solo quería que pagaran, que sufrieran, que entendieran que las acciones tienen consecuencias, que no puedes ir por la vida lastimando gente sin que nada pase. Y la fiesta comenzó a terminar. La gente empezó a despedirse, a buscar sus bolsas, sus chamarras, sus llaves, y yo ayudé a mamá a recoger, a guardar la comida que sobró, a tirar los platos desechables, y había algo terapéutico en eso, en hacer tareas simples, en mantener las manos ocupadas mientras la mente procesaba, mientras el corazón trataba de entender, de aceptar, de soltar. Y mamá me dijo, quédate esta noche, no quiero que estés sola. Y yo acepté, aunque mi primer instinto fue decir que no, fue decir que estaba bien, que podía manejar sola a casa, pero la verdad es que no quería estar sola. No quería entrar a ese departamento que olía a él, que tenía sus cosas, sus libros, su lado de la cama. No todavía. Mañana sería otro día. Mañana tendría que enfrentar esa realidad. Pero hoy, esta noche, podía dormir en mi antigua recámara.
en esa cama individual donde pasé mi adolescencia, donde lloré por amores que no fueron, donde soñé con el futuro que ahora se había convertido en pasado. Y todos se fueron, y quedamos solo mamá y yo, y Fernanda, que se quedó también porque ella siempre se queda, porque es de esas personas que no te abandonan cuando las cosas se ponen difíciles, que no desaparecen cuando ya no eres divertida o cuando tu vida es un desastre. Y nos sentamos las tres en la sala con lo que quedaba del vino, y mamá puso música de su época, boleros y baladas que hablan de amor y desamor, de traiciones y perdones, de corazones rotos que de alguna manera siguen latiendo. Y cantamos bajito, casi susurrando, canciones que hablan de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que no podemos decir con nuestras propias palabras. Y pensé en cuántas mujeres habrán cantado estas mismas canciones en situaciones parecidas, cuántas habrán llorado al ritmo de esta música, cuántas habrán brindado por los finales y los principios, cuántas habrán jurado que nunca volverían a enamorarse y luego lo hicieron, cuántas habrán dicho que los hombres no valen la pena y luego encontraron a uno que sí o que no, porque a lo mejor el punto no es encontrar a alguien, a lo mejor el punto es encontrarse a una misma, recuperarse, reconstruirse. Y yo estaba en el inicio de ese viaje, en el kilómetro cero, asustada pero también emocionada, porque había algo liberador en saberlo todo, en no tener que dudar más, en no tener que fingir que todo está bien, cuando nada lo está. Y Fernanda levantó su copa y dijo, por las mujeres que se atreven. Y mamá agregó, por las que saben su valor. Y yo terminé, por las que prefieren estar solas que mal acompañadas. Y brindamos, y bebimos, y el vino sabía a victoria y a derrota al mismo tiempo. Sabía a final pero también a principio. Sabía a todo lo que había perdido, pero también a todo lo que podía ganar. Y la noche avanzó, y las copas se vaciaron, y las palabras se hicieron menos necesarias, y nos quedamos ahí sentadas en silencio, un silencio cómodo, un silencio que no necesita llenarse, que no pide explicaciones, que simplemente es. Y pensé en Rodrigo y Sofía, probablemente brindando también, probablemente celebrando su libertad, su valentía, su amor que según ellos no podía negarse, y me pregunté si serían felices, si su relación sobreviviría más allá de la novedad, si cuando tuvieran que lidiar con lo cotidiano, con las cuentas, con el aburrimiento, con la rutina que inevitablemente llega, seguirían viéndose como se ven ahora, con esos ojos llenos de deseo y promesas, o si descubrirían que lo que tenían no era tan especial, que era solo escape, solo química, solo la emoción de lo prohibido, y cuando ya no fuera prohibido, cuando fuera permitido, cuando fuera normal, ¿qué quedaría? Y una parte de mí quería que fueran miserables, que se dieran cuenta de que habían destruido vidas por nada, pero otra parte, una parte más sabia, más madura, simplemente no les deseaba nada, ni bien ni mal, simplemente quería que desaparecieran de mi vida, que dejaran de ocupar espacio en mi cabeza, en mi corazón, en mi presente, porque ellos ya eran mi pasado, ya eran historia, ya eran algo que algún día contaría como anécdota, como una vez estuve casada, como una vez me rompieron el corazón, como una vez fui otra persona, y esa persona que fui se estaba despidiendo, se estaba desvaneciendo, y en su lugar estaba emergiendo alguien nuevo, alguien que todavía no conocía del todo, pero que tenía ganas de conocer, alguien más fuerte, más sabia, más completa, alguien que no necesitaba a nadie para ser feliz, pero que estaba abierta a compartir esa felicidad si aparecía alguien que valiera la pena, alguien que no alguien, algo, un proyecto, un sueño, una vida que fuera solo mía y de nadie más. Desperté en mi antigua recámara con la luz del sol colándose por las cortinas de flores que mamá nunca cambió. Esas cortinas que estuvieron ahí cuando tenía 15 años y siguen ahí ahora que tengo 35. Y hay algo reconfortante en eso, en que algunas cosas permanezcan, en que no todo cambie, aunque todo esté cambiando. Y me quedé un momento mirando el techo, ese techo que me vio crecer, que me vio soñar despierta con mi futuro, con el hombre que amaría, con los hijos que tendría, con la vida perfecta que construiría. Y qué irónico que ahora esté aquí de vuelta, en el mismo lugar donde empecé, como si los últimos 10 años no hubieran existido,
como si fuera posible regresar, pero no es posible, porque aunque el cuarto sea el mismo, yo no lo soy, porque he vivido, he amado, he perdido, me han roto y me he roto yo misma, y esa es la diferencia entre la chica que salió de aquí y la mujer que regresó, que la mujer sabe que no existe la vida perfecta, que el príncipe azul es un cuento, que el para siempre es una mentira que nos contamos para dormir tranquilas. Y escuché ruidos en la cocina, el sonido de mamá preparando café, y ese olor llegó hasta mi cuarto, ese olor que es hogar, que es infancia, que es seguridad aunque sea ilusoria, y me levanté y me vi en el espejo, el mismo espejo donde me arreglé el día de mi boda, donde practiqué mi sonrisa de novia, donde ensayé mi sí, acepto. Y la mujer que me devolvía la mirada ahora era diferente. Tenía ojeras, tenía el rímel corrido, tenía cara de no haber dormido bien, aunque la verdad dormí mejor de lo que había dormido en meses, quizás años, porque ya no había que fingir, ya no había que pretender que todo estaba bien, ya no había que dormirme junto a alguien que me era más extraño que cualquier desconocido en la calle. Y me lavé la cara y bajé las escaleras, y ahí estaba mamá, con su bata de casa, con su pelo recogido en ese chongo flojo que siempre usa, y me sonrió con esa sonrisa triste que tienen las madres cuando ven sufrir a sus hijos, y me sirvió café sin preguntar cómo lo quería porque ella sabe, porque las madres siempre saben, con 2 de azúcar y mucha leche, y nos sentamos en la mesa de la cocina, donde hemos tenido tantas conversaciones, donde ella me enseñó a hacer tortillas aunque nunca me salieron tan buenas como las suyas, donde hice mi tarea de la primaria, de la secundaria, de la prepa, donde anuncié que me iba a casar, y ella sonrió, aunque sus ojos decían otra cosa. Decían, cuidado, decían, estás segura, decían a veces, el amor no es suficiente, pero yo no escuché, no quise escuchar, porque cuando tienes 25 años, crees que lo sabes todo, crees que tu amor es diferente, que tu historia será distinta, que a ti no te pasará lo que les pasa a otros, y ahora aquí estaba, 10 años después, con la misma taza de café en las manos, pero con un matrimonio menos, con un corazón más pesado, con una inocencia irrecuperable. Y mamá me preguntó, ¿dormiste bien? Y yo dije, sí, mejor que en casa. Y las dos supimos que esa palabra, casa, ya no significaba lo mismo, que esa casa ya no era mi casa, que tendría que encontrar una nueva, construir una nueva, o quizás regresar aquí, a este lugar que nunca dejó de ser mío aunque me fui. Y me dijo, Fernanda ya se fue temprano, dijo que te hablaba más tarde, y asentí sabiendo que hoy empezaba todo, que hoy se presentarían los papeles, que hoy Rodrigo seguiría en su burbuja sin saber que estaba a punto de explotar, y había una parte de mí que se sentía mal, que pensaba que quizás estaba siendo muy dura, muy vengativa, pero esa parte era cada vez más pequeña. Era como una voz lejana que gritaba desde el fondo de un pozo mientras yo seguía caminando, alejándome, porque tenía que alejarme, tenía que protegerme, tenía que recordar que él no tuvo piedad conmigo, que él no pensó en mí cuando se metía en la cama con ella, cuando le prometía un futuro, cuando usaba mi dinero para construir su nueva vida. Y el celular sonó, era un mensaje de Fernanda. Papeles presentados, en 2 horas lo notifican. Y mi corazón se aceleró, y las manos me temblaron, y mamá me vio y supo. Sin preguntar supo, y me tomó la mano y la apretó y dijo, ya no hay vuelta atrás. Y yo dije, no quiero que la haya. Y era verdad, no quería, pero también tenía miedo, porque el cambio da miedo, porque lo desconocido aterroriza, porque es más fácil quedarse en lo que conoces, aunque te esté matando lentamente, que saltar al vacío, aunque del otro lado pueda haber algo mejor. Pero yo ya había saltado, ya estaba en caída libre, y lo único que podía hacer era confiar en que al final habría algo, una red, un suelo suave, una nueva vida esperándome. Y desayunamos en silencio, pan dulce que mamá compró ayer, fruta picada, el café que se enfriaba mientras yo le daba vueltas con la cuchara una y otra vez, como si pudiera encontrar respuestas en el fondo de la taza. Y pensé en qué estaría haciendo Rodrigo en ese momento, si habría dormido bien, si se habría despertado con Sofía,
si habrían desayunado juntos, si habrían hablado de su futuro, de sus planes, ajenos a que ese futuro estaba a punto de cambiar radicalmente, y no sentí satisfacción pensando en eso, no como esperaba, solo sentí cansancio, un cansancio profundo que no era físico, sino existencial, el cansancio de tener que pelear, de tener que ser fuerte, de tener que reconstruir, porque eso es lo que no te dicen sobre los finales, que son agotadores, que no es solo dolor, también es el trabajo monumental de tener que empezar de nuevo, de tener que rehacer tu vida, tus planes, tu futuro, y a veces es más fácil quedarse en lo roto que buscar algo nuevo. Pero yo no podía, no después de saber lo que sabía, no después de ver lo que vi, y el teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada, número desconocido, y dejé que fuera al buzón porque no tenía ganas de hablar con nadie, pero volvió a sonar, insistente, y mamá me dijo, contesta, puede ser importante, y contesté con un bueno que sonó más frágil de lo que quería, y era una voz de mujer, profesional, fría. ¿La señora García? Y yo dije sí, aunque ese apellido ya no me pertenecía, ya no quería que me perteneciera. Y la voz dijo, le hablo del banco, tenemos una situación con su cuenta. Y mi estómago se contrajo porque sabía lo que venía, sabía que era parte del plan, pero ahora que estaba pasando, de verdad se sentía demasiado real, demasiado definitivo. Y la voz explicó que había una orden judicial, que las cuentas estaban congeladas, que necesitaban que fuera a la sucursal, y yo dije, sí, voy en la tarde, tratando de sonar calmada, tratando de sonar como si esto no fuera una bomba nuclear explotando en mi vida, aunque yo la había activado, yo había puesto el temporizador, yo sabía que esto pasaría, y colgué y miré a mamá, y ella me miró, y las dos sabíamos que ya no había vuelta atrás, que el primer dominó había caído, y ahora los demás caerían en cadena, y me sentí poderosa, y aterrorizada al mismo tiempo, porque el poder da miedo cuando no estás acostumbrada a tenerlo, cuando has pasado años dejando que otros decidan por ti, y ahora yo estaba decidiendo, yo estaba tomando control, yo estaba moviendo las piezas, y no sabía si estaba jugando bien o mal, pero al menos estaba jugando. Al menos ya no era la espectadora de mi propia vida, y mamá se levantó y empezó a lavar los platos, y yo la ayudé. Y había algo meditativo en eso, en meter las manos en el agua jabonosa, en tallar, en enjuagar, en secar, movimientos repetitivos que calman la mente, que te dan algo en qué concentrarte que no sea el caos interior. Y trabajamos así, lado a lado, como cuando yo era niña, y mi única preocupación era sacar buenas calificaciones, o que el niño que me gustaba me volteara a ver. Y qué simple era todo entonces, qué fácil, cuando el mayor problema era un examen, o un desamor adolescente que parecía el fin del mundo, pero que ahora veo como lo que era, práctica, ensayo para los verdaderos dolores que vendrían después. Y terminamos de limpiar y me dijo, tienes que ir a tu casa a empacar tus cosas. Y tenía razón, tenía que hacerlo, tenía que sacar mi ropa, mis libros, mis fotos, todo lo que era mío antes de que Rodrigo regresara, antes de que se diera cuenta de lo que había hecho. Y me dio miedo. Me dio terror la idea de entrar a ese departamento, de ver sus cosas, de oler su colonia, de estar rodeada de recuerdos de lo que fuimos. Pero tenía que hacerlo, tenía que ser valiente, tenía que recordar por qué estaba haciendo todo esto. Y llamé a Fernanda y ella dijo, voy para allá, no vayas sola. Y agradecí tenerla, agradecí no estar sola en esto, porque la soledad en momentos así es peligrosa, te hace dudar, te hace cuestionarte, te hace querer volver aunque sabes que no debes. Y llegamos al departamento 1 hora después, Fernanda con cajas que había comprado en el camino, cajas de cartón café que olían a nuevo y que representaban mi futuro, mi nueva vida, comprimida en contenedores que cabían en una camioneta. Y abrí la puerta y el lugar olía a él, a nosotros, a lo que fuimos. Y me dolió físicamente como un golpe en el estómago. Y Fernanda me puso la mano en el hombro y dijo, dale, empieza por tu ropa, eso es fácil. Y tenía razón, la ropa era fácil, era neutral, no tenía recuerdos adjuntos, solo tela y botones y cierres. Y empecé a sacar cosas del closet, a doblarlas, a meterlas en las cajas, y era mecánico, era automático,
Y eso ayudaba, no pensar, solo hacer. Y Fernanda empacaba mis libros, los envolvía en papel periódico, los acomodaba cuidadosamente y trabajamos en silencio, un silencio cómodo, un silencio de amigas que no necesitan llenar el espacio con palabras. Y entonces escuché la llave en la puerta, escuché que se abría, escuché sus pasos y el tiempo se detuvo, el aire se volvió denso y ahí estaba él, Rodrigo, con cara de confusión, con el celular en la mano, y dijo: «¿Qué haces?», como si no fuera obvio, como si no pudiera ver las cajas, mis cosas a medio empacar, mi vida desarmándose frente a sus ojos, y yo dije: «Me voy, me llevo mis cosas», y mi voz sonó más firme de lo que me sentía, y él dijo: «Espera, tenemos que hablar», y yo dije: «No tenemos nada que hablar», y él insistió: «¿Qué es esto del banco? ¿Qué es esto de que congelaron las cuentas?». Y ahí estaba, la realidad golpeándolo, la consecuencia alcanzándolo. Y yo dije: «Es lo que es», bloqueé todo. Y su cara cambió, de confusión a incredulidad a enojo, y dijo: «No puedes hacer eso». Y yo dije: «Ya lo hice». Y Fernanda se puso a mi lado, física, sólida, apoyo. Y él la miró y luego me miró y dijo: «Esto es ridículo, podemos arreglarlo». Y yo me reí porque era eso, o llorar. Y dije: ¿arreglar qué? ¿Tu infidelidad? ¿Tu robo? ¿Tu mentira? Y él dio un paso atrás como si lo hubiera abofeteado y dijo: «Yo no robé nada». Y yo saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla, las transferencias, los estados de cuenta, todo. Y dije: «Esto dice lo contrario». Y su cara se puso pálida, blanca como papel, y dijo: «Tú me diste ese dinero». Y yo dije: «Te lo presté para nuestra empresa, no para tu empresa con tu amante». Y la palabra amante quedó flotando en el aire, pesada, acusatoria, real. Y él no dijo nada, no pudo decir nada, porque ¿qué se puede decir cuando te atrapan, cuando la evidencia está ahí, cuando las mentiras se caen como castillo de naipes? Y Fernanda dijo: «Vámonos, ya tienes suficiente». Pero yo no. Había terminado. Yo necesitaba decir más, necesitaba que supiera. Y dije: «Te llegan los papeles del divorcio mañana, y la demanda por fraude, y la denuncia ante el SAT». Y con cada palabra su cara se descomponía más, y una parte de mí sentía placer viéndolo así, vulnerable, asustado, perdido, la misma parte oscura que todos tenemos, pero que no queremos admitir, la parte que quiere ver sufrir a quien nos hizo sufrir. Y él dijo: «Me vas a destruir». Y yo dije: «Tú lo hiciste primero». Y fue verdad. Fue la verdad más simple y más compleja que existía, porque sí, yo estaba destruyendo su vida, pero él destruyó la mía primero, solo que la mía la destruyó lentamente, con mentiras, con engaños, con indiferencia, y la de él la estaba destruyendo de un golpe, rápido, eficiente, legal. Y quizás eso me hacía mala persona, quizás eso me hacía vengativa y cruel, pero ya no me importaba. Ya no me importaba ser la buena, la comprensiva, la que perdona, porque eso me había llevado a donde estaba, a ser la idiota que no se dio cuenta, la esposa que todos compadecían. Y ya no quería ser esa, ya no quería ser compadecida, quería ser temida, respetada, libre. Y agarré las últimas cajas y Fernanda me ayudó y salimos de ahí, de ese departamento que ya no era mío, que quizás nunca fue mío, que era solo un lugar donde dormía pero que no era hogar, porque hogar es donde te sientes segura, donde puedes ser tú misma, donde no tienes que fingir. Y ese lugar nunca fue eso, no realmente, no cuando lo pienso, con honestidad. Y bajamos las escaleras y metimos las cajas en la camioneta de Fernanda, y yo no volteé atrás, no miré por última vez el edificio, no me permití el melodrama de un último vistazo, solo subí al coche, y Fernanda arrancó y nos fuimos. Y en el camino de vuelta a casa de mamá, empecé a sentirlo, el peso de lo que había hecho, la magnitud de las consecuencias, porque una cosa es planear la venganza en la oscuridad de la noche y otra muy distinta es ejecutarla a la luz del día. Y me pregunté si había hecho bien, si había sido muy cruel, si debía haber sido más compasiva, más generosa, pero entonces recordé los mensajes, las mentiras, el dinero robado, los planes que hicieron a mis espaldas, y la culpa se evaporó. No del todo, pero suficiente. Suficiente para seguir adelante, para no voltear, para no arrepentirme.
y Fernanda puso música, algo alegre, algo que contrastaba con el momento, pero que de alguna manera lo hacía más llevadero. Y cantamos bajito, casi sin ganas, pero cantamos. Y era como un ritual, como una manera de decirle al universo que seguíamos aquí, que seguíamos vivas, que seguíamos luchando. Y llegamos a casa de mamá y descargamos las cajas y las subimos a mi antigua recámara. Y ahora el cuarto estaba lleno de cajas, de mi vida empacada, de mi pasado almacenado. Y tendría que desempacar, tendría que acomodar, tendría que encontrar lugar para cada cosa. Pero no hoy. Hoy solo quería descansar, solo quería no pensar, solo quería existir sin analizar cada pensamiento, cada sentimiento, cada decisión, y me tiré en la cama y Fernanda se sentó a mi lado y ninguna dijo nada, solo estuvimos ahí, respirando, existiendo, siendo, y afuera el mundo seguía, los pájaros seguían cantando, los perros seguían ladrando, los coches seguían pasando, la vida seguía porque eso es lo que hace la vida, sigue sin importar qué, sin importar quién, sin importar cuánto duela, y yo estaba aprendiendo a seguir también, estaba aprendiendo que el dolor no te mata aunque a veces quisieras que lo hiciera, que el corazón roto sigue latiendo aunque no entiendas cómo, que el futuro sigue ahí esperándote aunque no puedas verlo todavía. Y cerré los ojos y dejé que el cansancio me ganara, y soñé con nada, con el vacío, con la nada que era todo, con el silencio que era la única respuesta. Pasaron 3 días que parecieron 3 años, 3 días en los que el mundo se movió a una velocidad diferente, más lenta y más rápida al mismo tiempo, y yo me quedé en casa de mamá como en un limbo, como en un estado intermedio entre quién era y quién sería. Y Fernanda venía todos los días con actualizaciones, con papeles que firmar, con decisiones que tomar, y yo firmaba sin leer bien, confiando en ella porque ya no tenía energía para desconfiar, ya no tenía fuerzas para cuestionar cada cosa. Y Rodrigo llamaba sin parar, dejaba mensajes que yo no escuchaba, mandaba textos que yo no leía, y mamá me preguntaba si no quería saber qué decía, y yo decía que no, que ya no me importaba, que todo lo que tuviera que decir debía decírselo a mi abogada, porque eso era Fernanda ahora, no solo mi tía, no solo mi amiga, sino mi abogada, mi escudo, mi espada, y ella manejaba todo con una eficiencia que me asustaba y me tranquilizaba al mismo tiempo, porque significaba que las cosas estaban pasando, que el proceso estaba en marcha, que no había vuelta atrás aunque a veces en la madrugada yo quisiera que la hubiera, cuando me despertaba sudando de una pesadilla donde todo había sido un error, donde Rodrigo y yo seguíamos juntos, donde nada de esto había pasado, y entonces recordaba que la pesadilla era la realidad anterior, no esta, que despertar significaba estar libre, estar sola, pero libre, y eso tenía que ser suficiente, tenía que serlo, y el 4.º día sonó el timbre y era un mensajero con documentos que Fernanda había enviado para que revisara, y eran los papeles del divorcio ya procesados, ya oficiales, ya reales, y los sostuve en mis manos y pesaban más de lo que debería pesar el papel, pesaban con el peso de 10 años, de promesas rotas, de futuro cancelado, y lloré aunque no quería, aunque me había prometido que no lo haría más, pero las lágrimas venían solas, automáticas, necesarias, como si el cuerpo supiera que necesitaba sacar eso, liberar eso, dejar ir eso. Y mamá me encontró ahí sentada en el piso de la sala con los papeles regados alrededor mío como si fueran pétalos de una flor marchita, y se sentó a mi lado sin decir nada. Solo me abrazó, me meció como cuando era niña, y yo dejé que lo hiciera porque necesitaba ser niña otra vez, aunque fuera por un momento. Necesitaba que alguien me dijera que todo estaría bien, aunque no lo estuviera, aunque no supiera si algún día lo estaría. Y nos quedamos así, no sé cuánto tiempo. Podían haber sido minutos u horas. El tiempo se había vuelto elástico, se estiraba y se contraía sin patrón. Y eventualmente me levanté y me lavé la cara y firmé los papeles donde tenía que firmar y los metí en el sobre. Y llamé al mensajero para que regresara por ellos, y cuando se los di, sentí un vacío en el pecho, un hueco que no sabía cómo llenar,
porque durante 10 años Rodrigo había llenado ese espacio. Para bien o para mal, él había estado ahí, y ahora no estaba nadie, solo yo, y tenía que aprender a ser suficiente para mí misma. Tenía que aprender a llenar mis propios vacíos, a ser mi propia compañía, mi propio consuelo, mi propia razón para levantarme en las mañanas, y no sabía cómo hacer eso. No me habían enseñado, porque nos enseñan a ser esposas, a ser madres, a ser hijas, pero no nos enseñan a ser nosotras, solo nosotras, sin apellido de nadie, sin rol que cumplir, sin expectativa que satisfacer. Y Fernanda llamó esa tarde para decirme que Rodrigo había contratado abogado, que estaban peleando el congelamiento de cuentas, que estaban argumentando que yo no tenía derecho, y yo me reí. Me reí porque era absurdo, porque él robó mi dinero y ahora se hacía la víctima, porque así son los hombres, o así son algunos hombres, o así era él al menos, siempre culpando a otros, siempre justificándose, nunca asumiendo responsabilidad. Y Fernanda dijo que no me preocupara, que teníamos todo documentado, que el caso era sólido, que ganaríamos, y yo quería creerle, pero también estaba cansada de pelear, cansada de tener que demostrar mi verdad, cansada de tener que justificar mi dolor, mi enojo, mi derecho a defenderme. Y le pregunté cuánto tiempo tomaría todo esto, y ella dijo, meses, quizás un año. Y un año me pareció una eternidad, me pareció una condena. ¿Pero qué opción tenía? Ninguna. Solo seguir adelante, solo esperar, solo confiar en que el sistema funcionara, aunque sabía que el sistema rara vez funciona para las mujeres, rara vez nos cree, rara vez nos protege. Pero tenía que intentarlo, tenía que pelear, tenía que demostrar que no podían pisotearme así, que yo también tenía derechos, que yo también importaba. Y esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, contando las grietas que formaban mapas imaginarios, mapas de lugares donde nunca había estado, donde quizás algún día iría, cuando todo esto terminara, cuando pudiera respirar sin que doliera, cuando pudiera pensar en el futuro sin que me diera pánico. Y pensé en viajar, en irme, lejos, en desaparecer por un tiempo, pero tenía que quedarme. Tenía que estar aquí, para las audiencias, para los trámites, para todo el proceso burocrático que es deshacer una vida compartida. Y me pregunté si valía la pena, si no hubiera sido más fácil dejarlo ir, dejar que se llevara el dinero, dejar que se fuera en paz. Pero entonces recordé que no se trataba del dinero, nunca se trató del dinero. Se trataba de justicia, de dignidad, de demostrarme a mí misma que no era la víctima silenciosa que él esperaba que fuera. Y el 5.º día salí por primera vez de casa de mamá. Salí a caminar sin rumbo, sin destino, solo necesitaba aire, necesitaba ver otras caras, necesitaba recordar que había un mundo allá afuera más grande que mi dolor. Y caminé por el parque donde papá me llevaba de niña, donde me enseñó a andar en bici, donde me compraba nieves de limón, y todo seguía igual, los mismos árboles, los mismos caminos, las mismas bancas, pero yo era diferente, yo era otra, y me senté en una banca y vi pasar a la gente, parejas tomadas de la mano, familias con niños, ancianos alimentando palomas, y todos parecían tener un propósito, un lugar a donde ir, alguien a quien amar, y yo estaba ahí sola, sin propósito, sin lugar, sin nadie, y fue aterrador pero también liberador, porque por primera vez en mucho tiempo no tenía que ser nada para nadie. No tenía que sonreír si no quería, no tenía que fingir que estaba bien, no tenía que actuar, solo podía ser, existir, respirar. Y respiré, profundo, y el aire supo a nuevo, a posibilidad, a quizás, y una mujer mayor se sentó a mi lado. No me habló, solo se sentó ahí compartiendo la banca, compartiendo el silencio, y había algo reconfortante en eso, en la compañía sin compromiso, en la presencia sin expectativa. Y nos quedamos así un rato hasta que ella se levantó y se fue, y yo también me levanté, y seguí caminando, y mis piernas me llevaron sin que yo decidiera a dónde, y terminé frente a la casa donde Rodrigo y yo vivimos nuestro primer año de casados, un departamentito chiquito en un edificio viejo, donde éramos felices o creíamos serlo,
donde hacíamos el amor en la sala porque la recámara era muy chica, donde cocinábamos juntos y nos reíamos y hacíamos planes que nunca se cumplieron, planes que se quedaron en eso, en palabras, en ilusiones, en mentiras que nos dijimos porque queríamos creer que nuestro amor era especial, que éramos diferentes, que a nosotros no nos pasaría lo que les pasa a otros, y me quedé ahí parada viéndolo, ese edificio que seguía igual mientras nosotros habíamos cambiado tanto, y me pregunté si los inquilinos actuales serían felices, si estarían empezando como nosotros empezamos, si terminarían como nosotros terminamos. Y deseé que no, deseé que ellos fueran de los que lo logran, de los que llegan hasta el final juntos, porque alguien tiene que lograrlo, alguien tiene que demostrar que es posible, aunque yo ya no creyera que lo fuera, no para mí al menos. Y seguí caminando, hasta que me cansé, hasta que los pies me dolieron, hasta que el sol empezó a ponerse, y regresé a casa de mamá, y ella había cocinado mi comida favorita, pollo en mole, y la mesa estaba puesta, y había flores en el centro, margaritas blancas que son mis favoritas, aunque nunca se lo dije a Rodrigo, otro ejemplo de todo lo que él no sabía de mí, de todo lo que nunca preguntó, de todo lo que asumió, y comimos en silencio, un silencio cómodo, mamá respetando mi necesidad de no hablar, de solo estar, y después de cenar me ayudó a lavar los platos y me dijo, «Tu papá estaría orgulloso de ti», y eso me rompió. Eso fue lo que finalmente quebró el dique otra vez, porque papá siempre me protegió, siempre me defendió, y si estuviera vivo probablemente habría ido a buscar a Rodrigo, le habría dicho sus verdades, le habría hecho pagar, pero papá no estaba, y yo tenía que ser mi propio papá ahora, mi propia protectora, mi propia defensora, y era exhaustivo, era agotador, era demasiado, pero no había de otra. No había nadie más que pudiera hacerlo por mí, y lloré otra vez, lloré por papá, por mi matrimonio, por la mujer que fui, por la que tendría que ser, lloré por todo lo perdido y por todo lo que nunca tuve, y mamá me dejó llorar. No trató de consolarme, no trató de decir que todo estaría bien, solo me sostuvo, y a veces eso es suficiente, a veces la presencia es más que las palabras, y cuando terminé de llorar, me sentí vacía pero limpia, como después de una tormenta cuando el aire huele, diferente, fresco, renovado, y subí a mi cuarto y me acosté, y por primera vez en días dormí sin soñar, sin pesadillas, sin nada, solo oscuridad, solo silencio, solo paz, y desperté al día siguiente sintiéndome diferente, no mejor exactamente pero diferente, como si algo hubiera cambiado durante la noche, algo interno, invisible, pero real, y me levanté, y me bañé, y me arreglé, y mamá me vio y sonrió, y dijo, «Ahí está mi niña», y yo sonreí también aunque no me sentía como su niña, me sentía como alguien nuevo, alguien que todavía estaba formándose, todavía descubriéndose, todavía aprendiendo quién era, sin Rodrigo, sin el matrimonio, sin el rol de esposa que había definido tanto de mi identidad, y Fernanda llegó con más papeles, con más noticias. Rodrigo había accedido al divorcio, pero estaba peleando la división de bienes. Quería la mitad de todo, aunque él no había puesto nada. Quería recuperar el dinero que según él había invertido, aunque era mi dinero que había usado. Y yo sentí rabia, sentí injusticia, sentí ganas de gritar, pero también sentí determinación, sentí claridad, sentí que no iba a dejar que me quitara más de lo que ya me había quitado. Y le dije a Fernanda, pelea todo, no le des nada, que se vaya como llegó, con nada. Y ella asintió y dijo, eso vamos a hacer. Y había una fiereza en su voz que me dio fuerza, que me recordó que no estaba sola, que tenía aliadas, que las mujeres nos cuidamos entre nosotras cuando los hombres nos fallan. Y ella se fue y yo me quedé con mamá y le pregunté, ¿crees que soy mala persona? Y ella me miró sorprendida y dijo, ¿por qué preguntas eso? Y yo dije, porque a veces siento que estoy siendo muy dura, muy cruel. Y ella me tomó de las manos y me dijo, estás siendo justa, que no es lo mismo. Y esas palabras se quedaron conmigo, estás siendo justa, no cruel, justa. Y repetí eso en mi cabeza como un mantra, como una oración, como una verdad que necesitaba creer. Y los días siguieron pasando y cada uno era un poco más fácil que el anterior.
No mucho, pero un poco, y empecé a hacer cosas pequeñas, cosas simples. Leía, caminaba, ayudaba a mamá en el jardín, y había algo sanador en meter las manos en la tierra, en arrancar las malas hierbas, en regar las plantas, en ver cómo crecían las cosas cuando las cuidabas, y pensé que así era la vida también, que había que arrancar lo que no servía, regar lo que valía la pena, tener paciencia para ver los resultados, y una tarde mientras regaba las rosas mi celular sonó. Era un número que no conocía, pero contesté, y era Sofía, la voz de Sofía, nerviosa, temblorosa, y dijo: «Necesito hablar contigo». Y yo debí colgar, debí mandarla al diablo, pero la curiosidad pudo más, la morbosidad, la necesidad de saber qué tenía que decirme la mujer que destruyó mi matrimonio, aunque sabía que ella no lo destruyó sola, que Rodrigo había sido igual o más culpable, pero aún así quería escuchar, quería saber, y dije: «Habla», y ella tartamudeó, buscó las palabras y finalmente dijo: «Lo siento», y yo me reí porque era ridículo, porque lo siento no arregla nada, no devuelve el tiempo, no borra el dolor, y le dije: «¿Eso es todo?», y ella dijo: «Quiero que sepas que yo no sabía», y yo dije: «¿No sabías qué?», y ella dijo: «No sabía que estaba robándote, no sabía que el dinero era tuyo, yo pensé que era de él», y algo en su voz me hizo creerle. Algo me dijo que ella también había sido engañada, manipulada, usada, y sentí algo que no esperaba sentir. Lástima, no por ella exactamente, sino por nosotras dos, por todas las mujeres que creemos las mentiras de hombres que solo saben mentir. Y le pregunté: «¿Dónde está él?», y ella dijo: «Se fue, me dejó cuando empezaron los problemas legales, dijo que yo lo había metido en esto». Y ahí estaba, la verdad que siempre supe, que Rodrigo era un cobarde, que cuando las cosas se ponían difíciles él huía, que su amor eterno duraba solo mientras todo era fácil, bonito, conveniente. Y Sofía lloraba del otro lado de la línea, y yo no sentí satisfacción, no sentí victoria, solo sentí cansancio de todo, de él, de ella, de esta situación que nos había convertido en enemigas cuando deberíamos haber sido aliadas. Y le dije: «No te llamé yo, así que no te debo nada, pero te voy a decir algo. Cuídate de él, porque si lo hizo conmigo, lo hará contigo». Y colgué, y me quedé ahí parada con el teléfono en la mano y la manguera en la otra todavía regando las rosas que ahora estaban sobreregadas y... Mamá salió y cerró la llave del agua, y me quitó la manguera y me abrazó, y yo no lloré, ya no tenía más lágrimas, solo tenía claridad, la claridad de saber que había hecho lo correcto, que Rodrigo no merecía ni mi amor ni mi odio, que lo único que merecía era mi indiferencia, y eso era lo que le daría: indiferencia, olvido, nada. Pasaron 6 meses desde aquel día en el cumpleaños de mamá. 6 meses que se sintieron como 6 vidas, como si hubiera muerto y renacido varias veces. Y cada vez que renacía era alguien un poco diferente, un poco más fuerte, un poco más yo. Y el divorcio se finalizó un martes por la tarde, un día sin nada especial, sin dramatismo. Solo Fernanda llegando con los papeles firmados por el juez y diciéndome: «Ya está, ya eres libre». Y yo esperé sentir algo grandioso, algo cinematográfico, fuegos, artificiales o una epifanía, pero solo sentí calma, una calma profunda que venía de saber que había terminado, que podía cerrar ese capítulo, que Rodrigo ya era oficialmente mi pasado, y ganamos todo lo que pedimos. Recuperé mi dinero, recuperé mi dignidad, y él se quedó con deudas, con la empresa quebrada, con Sofía que resultó ser más lista que yo, y lo dejó antes de que todo colapsara. Y yo debí sentir victoria, pero solo sentía vacío, porque la venganza no llena, no cura, solo cierra. Heridas, pero deja cicatrices, y las cicatrices estaban ahí, invisibles pero reales, recordándome todo lo que había pasado, todo lo que había perdido, todo lo que había aprendido. Y mamá preparó un pastel esa noche, un pastel de chocolate que hicimos juntas, y comimos en silencio celebrando algo que no se sentía como celebración, sino como funeral. El funeral del matrimonio, del amor que alguna vez fue, de la mujer que alguna vez fui. Y brindamos con vino barato y nos reímos de chistes que no eran graciosos, y era perfecto en su imperfección.
era real en su dolor, era honesto en su tristeza. Y esa noche dormí en mi cuarto, en esas cajas que había empacado hacía meses y que nunca desempaqué, porque desempacar significaba aceptar que esto era permanente, que no iba a volver, que esta era mi vida ahora. Y finalmente lo acepté, finalmente lo entendí, finalmente lo abracé. Y al día siguiente empecé a desempacar, una caja a la vez, una prenda a la vez, un libro a la vez, y cada cosa que sacaba era un recuerdo, una historia, una versión de mí, y algunas cosas las guardé, las que todavía me gustaban, las que todavía sentía mías, y otras las doné, las regalé, las tiré, porque ya no me servían, ya no me representaban, ya no querían estar en mi nueva vida, y el cuarto se fue transformando. Dejó de ser el cuarto de la niña que fui, y se convirtió en el cuarto de la mujer que era, con mis libros en el librero, mis fotos en la pared, mi ropa en el closet, y por primera vez en meses me sentí en casa, en mi casa, en un lugar que era mío y solo mío, y empecé a buscar departamento, a ver opciones, a imaginar cómo sería vivir sola de verdad, no en casa de mamá, sino en mi propio espacio. Y me daba miedo, pero también me emocionaba, porque sería la primera vez que viviría completamente sola, sin roommates, sin novio, sin esposo, solo yo. Y la idea era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Y encontré un lugar, un estudio pequeño en la Roma. No era lujoso ni grande, pero tenía luz, mucha luz, y una ventana que daba a un árbol, un fresno viejo que probablemente tenía más años que yo, y lo renté sin pensarlo mucho, sin consultar con nadie, porque era mi decisión, mi dinero, mi vida, y firmé el contrato y recibí las llaves, y me quedé parada en el departamento vacío y lloré. Lloré de alegría y de miedo y de alivio. Lloré por todo lo que había perdido para llegar ahí. Lloré por la mujer que dejé atrás. Lloré por la que estaba siendo. Y fueron lágrimas buenas, lágrimas necesarias, lágrimas de transformación. Y mamá me ayudó a mudarme. Trajo plantas, trajo comida, trajo amor. Y Fernanda trajo vino, trajo música, trajo risa, y entre las tres convertimos ese espacio vacío en hogar, en mi hogar. Y esa noche dormí en mi nueva cama, en mi nuevo cuarto, en mi nueva vida, y soñé con el futuro, no con un futuro específico, sino con la posibilidad del futuro, con todas las cosas que podían pasar, con todas las versiones de mí que podía ser, y desperté sintiéndome diferente, sintiéndome lista, sintiéndome viva, y los días empezaron a tener rutina otra vez, pero una rutina que yo elegí. Me levantaba cuando quería, desayunaba lo que quería, trabajaba en los proyectos que quería, porque había empezado a trabajar de nuevo, freelance, diseño gráfico, que era lo que estudiaba antes de casarme, y que abandoné, porque Rodrigo decía que no era necesario, que él ganaba suficiente, que yo podía dedicarme a la casa, y yo acepté porque así se hace, porque así lo hacen las buenas esposas. Pero ya no era esposa, ya no era buena en ese sentido, ya era yo, y empecé a buscar clientes, a mandar mi portafolio, a reconstruir mi carrera, y fue difícil, fue humillante a veces, tener que explicar el hueco en mi currículum, tener que justificar los años perdidos, pero lo hice con la cabeza en alto, con honestidad, con orgullo incluso, porque esos años no fueron perdidos, fueron diferentes, fueron necesarios, fueron parte del camino que me trajo hasta aquí, y conseguí mi primer cliente, una cafetería pequeña que necesitaba branding, y me pagaron poco, pero me pagaron, y ese dinero, ese primer dinero que gané por mí misma en años, supo a gloria, supo a independencia, supo a futuro, y trabajé duro, trabajé con pasión, trabajé como no había trabajado en años, y el trabajo me salvó, me dio propósito, me dio estructura, me dio identidad más allá de ser la exesposa de alguien, y los clientes fueron llegando, poco a poco, uno llevaba a otro, y mi cuenta bancaria empezó a crecer, no mucho pero suficiente, suficiente para pagar mi renta, mis gastos, mi vida, y había un orgullo inmenso en eso, en saber que podía sostenerme sola, que no necesitaba a nadie, que era suficiente, y empecé a salir más, a ver amigos que había descuidado durante el matrimonio, a hacer nuevos amigos, a ir a lugares sola sin sentir vergüenza, al cine sola, a cenar sola, a viajar sola, y descubrí que me gustaba mi compañía,
que era interesante, que era divertida, que era suficiente, y un día caminando por la Condesa, irónico que ahora fuera mi barrio favorito, el barrio que Rodrigo quería y nunca tuvo, me topé con él, con Rodrigo, y mi corazón se aceleró por un segundo, pero solo por un segundo, porque cuando lo vi realmente, cuando lo vi sin el filtro del amor o del odio, solo vi a un hombre más, uno común, uno que no tenía poder sobre mí, y él me vio y se quedó congelado, y yo solo sonreí, un saludo cordial, nada más, y seguí caminando, y él gritó mi nombre pero yo no me detuve, no porque estuviera enojada, sino porque ya no tenía nada que decirle, ya no había conversaciones pendientes, ya no había cuentas que ajustar, solo había indiferencia, la indiferencia que es el verdadero final del amor, y seguí caminando, sintiendo su mirada en mi espalda, pero sin voltear, nunca voltear, siempre hacia adelante, y llegué a mi cafetería favorita, la que descubrí hace un mes, donde el barista ya sabía mi orden, capuchino con leche de almendra, y me senté en mi mesa favorita, la de la esquina con vista a la calle, y saqué mi laptop y trabajé, y había paz en eso, en hacer lo que quería cuando quería, en no tener que reportarle a nadie, en ser dueña de mi tiempo, de mi vida, de mi futuro. Y una mujer se sentó en la mesa de al lado, estaba llorando discretamente, limpiándose las lágrimas con servilletas de papel, y yo la reconocí ese llanto, ese dolor, esa soledad, porque yo había estado ahí, yo había sido ella, y me acerqué y le pregunté si estaba bien aunque era obvio que no lo estaba, y ella me miró con ojos rojos y dijo, mi esposo me dejó, y yo me senté y le dije, lo siento, y ella dijo, no sé qué hacer, y yo le dije, vas a sobrevivir, te prometo que vas a sobrevivir, y ella me preguntó, ¿cómo sabes? Y yo le dije, porque yo sobreviví, y hablamos por horas, le conté mi historia, ella contó la suya, y eran diferentes pero iguales, porque al final, todos los corazones rotos se parecen, todos sangran igual, todos duelen igual. Y cuando nos despedimos ella, me abrazó y me dijo, gracias, y yo le dije, nos encontramos aquí en un mes, te invito a un café, y ella sonrió entre lágrimas y asintió, y yo sabía que vendría, yo sabía que sobreviviría, porque todas sobrevivimos, todas encontramos la manera, todas nos levantamos aunque nos cueste, aunque duela, aunque no sepamos cómo, y volví a mi departamento esa noche, y me preparé la cena, pasta con vegetales, nada especial, pero hecha con amor, con mi amor, para mí. Y puse música que me gustaba a mí, no música que le gustaba a Rodrigo. Y bailé sola en mi cocina, bailé como idiota, bailé con alegría, bailé porque podía, porque estaba viva, porque había sobrevivido. Y el teléfono sonó. Era mamá preguntando cómo estaba. Y le dije, bien mamá, estoy bien. Y era verdad. No era feliz todavía, no completamente, pero estaba bien, estaba en camino, estaba sanando, y ella dijo, te amo, y yo dije, yo también te amo, y colgamos, y me quedé ahí parada en mi cocina con mi pasta, humeante y mi música sonando, y mi vida desplegándose frente a mí, y pensé en todo lo que había pasado, en todo lo que había perdido, en todo lo que había ganado, y entendí que a veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti misma, que a veces el final es el principio, que a veces la peor cosa que te puede pasar es la mejor cosa disfrazada. Y me senté a comer y la pasta estaba deliciosa, mejor que cualquier comida que Rodrigo y yo hubiéramos compartido, porque esta la hice yo para mí con amor propio, con respeto propio, con dignidad propia. Y cuando terminé de comer, lavé los platos y los sequé y los guardé. Y cada movimiento era meditación. Cada acción era afirmación, cada momento era prueba de que podía hacer esto, de que estaba haciendo esto, de que ya lo había hecho, y me preparé para dormir y me vi en el espejo, el mismo espejo donde me había visto rota hace meses, y la mujer que me devolvía la mirada ahora era diferente. Tenía líneas nuevas alrededor de los ojos, tenía canas que no tenía antes, tenía una tristeza en la mirada, pero también había fuerza, había sabiduría, había belleza en las cicatrices, y me gustó lo que vi, no porque fuera perfecta, sino porque era real, porque era yo, sin filtros,
sin máscaras, sin pretensiones, y me acosté. Y antes de dormir pensé en Rodrigo, no con amor ni con odio, sino con agradecimiento. Agradecimiento por haberme dejado, por haberme roto, por haberme obligado a reconstruirme, porque en esa reconstrucción me encontré, me conocí, me enamoré de mí. Y eso nadie me lo podía quitar. Eso era mío para siempre. Y cerré los ojos y dormí profundamente, sin pesadillas, sin miedos, sin dudas, solo con la certeza de que mañana sería otro día, un día más de mi nueva vida, un día más de ser yo, de descubrirme, de crecer, y desperté con el sol entrando por la ventana, iluminando el árbol de afuera, iluminando mi cuarto, iluminándome a mí, y me estiré y sonreí y pensé, hoy va a ser un buen día, no porque fuera a pasar algo extraordinario, sino porque yo estaba viva, yo estaba aquí, yo había sobrevivido, y eso era suficiente, más que suficiente, era todo. Y me levanté y preparé café y me senté junto a la ventana y vi el mundo despertar. Vi gente caminar a su trabajo, vi perros siendo paseados, vi la vida continuar como siempre continúa, indiferente a nuestros dramas personales, y había consuelo en eso, en saber que el mundo sigue sin importar qué, que el sol sale todos los días, sin importar cuánto duela tu corazón, que la vida es más grande que nuestro dolor, más grande que nuestras tragedias, más grande que nosotros. Y yo era parte de esa vida, pequeña pero significativa, rota pero sanando, sola pero completa. Y bebí mi café y sabía a nuevo comienzo, a segundo acto, a historia que aún no termina. Porque esta no es una historia de final feliz, no es una historia de encontrar a otro hombre que me complete, no es una historia de venganza satisfecha, es una historia de sobrevivencia, de resiliencia, de amor propio. Es mi historia. Y todavía se está escribiendo, todavía se está viviendo, todavía se está descubriendo, y yo soy la autora, la protagonista, la heroína de mi propia vida, y quizás algún día ame otra vez, quizás algún día confíe otra vez, quizás algún día abra mi corazón otra vez, pero si no lo hago también está bien, porque aprendí que no necesito a nadie para ser completa, que yo soy suficiente, que mi compañía es valiosa, que mi amor más importante es el que me tengo a mí misma. Y esa noche, 6 meses después de aquel día en el cumpleaños de mamá, volví a casa de mamá para cenar, y ella preparó pollo en mole otra vez, y nos sentamos a comer y a platicar, y ella me preguntó, ¿eres feliz? Y yo pensé en la pregunta, realmente pensé en ella, y dije, no sé si soy feliz, pero estoy en paz. Y creo que la paz es mejor que la felicidad. Y ella asintió, sabia como solo las madres pueden ser. Y comimos en silencio, un silencio lleno de comprensión, de amor, de aceptación. Y después, de cenar nos sentamos en el jardín, en ese jardín donde todo cambió, donde Rodrigo llegó con Sofía, donde mi vida se partió en dos, antes y después, y las luces de colores seguían ahí, colgadas en los árboles, parpadeando suavemente, y mamá dijo, ¿sabes qué pedí cuando soplé las velas ese día? Y yo dije, ¿qué? Y ella dijo, pedí que encontraras tu fuerza, y yo me reí y dije, la encontré, y ella dijo, siempre la tuviste, solo necesitabas recordarlo, y tenía razón, como siempre, porque la fuerza no es algo que encuentras afuera, es algo que está dentro, esperando, dormida, hasta que la vida te obliga a despertarla. Y la mía estaba bien despierta ahora, rugiendo, viva, y nos quedamos ahí sentadas bajo las estrellas, mamá y yo, 2 mujeres que habían perdido al amor de su vida de formas diferentes, pero que habían sobrevivido, que seguían aquí, que seguían amando, que seguían viviendo. Y pensé en todas las mujeres que estaban pasando por lo mismo, en todas las que vendrían después, en todas las que estaban sentadas en algún jardín llorando por un hombre que no valía sus lágrimas, y quise decirles que van a estar bien, que van a sobrevivir, que van a ser más fuertes, más sabias, más ellas, que el dolor pasa pero lo que aprendes se queda, que las cicatrices son hermosas porque son prueba de que viviste, de que sentiste, de que sobreviviste. Y mamá me apretó la mano y yo apreté la suya, y en ese momento, bajo las estrellas, en ese jardín que había visto tanto dolor pero también tanto amor, entendí que todo había valido la pena, cada lágrima, cada insomnio,
cada momento de duda, porque me había traído aquí, a este lugar de paz, de claridad, de amor propio. Y eso era más valioso que cualquier matrimonio, que cualquier hombre, que cualquier promesa de para siempre, porque yo era mi propio para siempre, yo era mi propia certeza, yo era mi propia casa, y nadie nunca más podría quitarme eso.